como una distancia primero y después se convirtió en otra. Entonces, alguien hace mucho tiempo definió lo que era la distancia plana y después vinieron otras personas, le agregaron unas cositas y entonces definieron algo que se llama intrínseca plana. Y en inglés es intrinsic flat, entonces generalmente voy a usar IF. Aquí pongo DGH, distancia GH, y aquí pongo D, y esta es una F garigoleada. La que corresponde a la distancia de Hausdorff es nada más DH, y la que corresponde a la distancia plana es F. Bueno, estas dos distancias, ¿dónde están definidas? ¿Qué voy a medir? Voy a medir distancia entre números o entre qué cosas. Pues lo que hacemos es definir distancia entre espacios métricos. Bueno, y entre los espacios métricos nosotros tenemos variedades, entonces poner atención, ojo, aquí hay variedades, y de hecho los resultados bonitos es cuando uno toma en cuenta variedades riemannianas por condiciones de curvatura. Hay variedades, o las variedades son los espacios métricos. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué tienen que ver estas distancias con las maracas? Bueno, pues puedo pensar que las maracas son espacios métricos o que son variedades, dependiendo si tienen las semillitas o no adentro. ¿Okay? Entonces, entonces lo que voy a hacer es con las distancias uno puede tomar sucesiones y ver si convergen a algún elemento. Entonces tomo mi primer maraca y mi primer maraca es así, toda bonita. No voy a considerar semillas adentro de esta maraca. ¿Ok? Entonces va a ser mi primer espacio. Y luego mi segundo espacio va a ser de nuevo otra maraca. Pero lo que le está pasando al mango es que el mango se está haciendo cada vez más delgado. ¿Okay? Y así continúo, no les voy a dibujar. ¿Okay? Y yo les dije, tengo dos tipos de distancia. Entonces, si mido con mi primer distancia, la distancia de Gromov-Hausdorff, las maracas van a converger a esta cosa redonda, bueno, esférica, con un palito. Ya no voy a tener un mango, voy a tener un palito. Y con la distancia intrínseca plana, el palito no aparece, solo me quedo con la esfera. ¿Okay? Entonces, ¿ven ustedes aquí algún problema? Entonces, ¿existe algún problema? Bueno, la cosa es que como que cada quien se crea sus problemas, ¿no? Como que los problemas son muy personales. A veces uno tiene el cabello chino y dice, pero a mí me gustaría tenerlo lacio. Entonces el problema que yo veo aquí es que estas cosas no son. ¿Okay? Entonces ese va a ser mi problema. En este caso, GH es distinto de IF. El límite de Gromov-Hausdorff es distinto al límite intrínseco plano y a mí no me gusta eso. Entonces lo que queremos responder es lo siguiente. Pregunta. ¿Bajo qué condiciones GH es igual a I? ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a estudiar.
Bueno, porque si tengo dos distancias quiero que coincidan. Lo bonito de esta distancia es que nos va a dar siempre cosas de la misma dimensión. Aquí todas mis elementos de mi sucesión tenían dimensión 2 y aquí tengo algo de dimensión 2. Y la distancia de Gromov-Hausdorff, las dimensiones pueden cambiar. ¿Okay? Entonces, creo que tengo ejemplos de eso. Entonces, con la distancia GH, pasa lo siguiente. Ya sé que no he definido qué es la distancia, pero imagínense que todos ya sabemos y que esto tiene sentido. Entonces, lo que defino son toros. Pueden ser toros planos. ¿Ok? Y entonces X2, y va a ser muy parecido a este ejemplo. X2 es solamente el toro, pero más delgadito. ¿Ok? Y me continúa así la sucesión. Y entonces con la distancia GH voy a tener un círculo. Entonces la dimensión bajó. Y la dimensión también puede subir. Este es el siguiente ejemplo. X1. Estoy en R2 con la distancia restricta de R2. ¿Okay? Entonces X1 agarro un cuadradito. Y ahora lo que le voy a hacer a X2, a ver si quiero ese ejemplo o no quiero ese ejemplo. Bueno, lo que puedo ir haciendo es meter conjuntos aquí que cada vez sean más densos. ¿Ok? Entonces, X2 es X1 unión un conjunto A1. Y luego pongamos veamos. Y quiero que los X sean convergen. Incluso le podemos poner puntitos. Okay. Podemos pensar en los racionales y llenar solamente con racionales. Entonces va a converger a algo superdenso. ¿Qué converge? Y entonces el límite de Gromov-Hausdorff aquí va a ser todo el cuadradito relleno. Entonces aquí la dimensión subió. ¿Preguntas de esto? Yo sé que no están muy bien explicados, pero solo trato de ilustrar este tipo de cosas. Ok, ¿qué sigue aquí? Una preguntita. Sí. Completamente, espero que tenga sentido. Bueno, ¿esas distancias tienen asociadas métricas sobre las variedades? Si esas distancias tienen asociadas métricas. ¿La distancia GH o cuál es? Sí, solamente en esos casos para simplificar. Si las distancias GH. Por ejemplo, cuando tú tomas una superficie, una variedad, una métrica y tú puedes definir en principio distancia entre puntos, integrando curvas y tomando el mínimo, etc. Entonces hay una métrica asociada a eso. Sí. Es lo que pregunto. Si en estas, como estás mostrando que hay dos tipos de distancias, entonces pues uno pensaría si hay dos tipos de métricas o cómo están relacionadas con la métrica, si es que tienes entonces una variedad y tienes diferentes métricas que están definiendo estas distancias. No sé si tenga mucho sentido. O sea, ¿quieres relacionar la distancia de Gromov-Hausdorff con la distancia de las variedades? O sea, pregunto si la distancia de Gromov-Hausdorff tiene asociada una métrica en la variedad de Mañana o una variedad que tiene su métrica. Es lo que pregunto, no les quiero hacer o si no, o si
Déjame pensar la pregunta porque creo que no la estoy entendiendo bien. Lo que pasa es que la distancia de Hausdorff mide entre variedades ya, ¿no? No, entre espacios. O bueno, espacios métricos. Entre subconjuntos de espacios métricos. O sea, la métrica que dice Federico tendría que estar en ese conjunto de cosas, ¿no? O sea, como en un conjunto más general, no sé. O sea, yo nada más pregunto si existe una forma de... O sea, lo que pasa es que en las variedades usualmente tomamos la distancia que dice Federico. O sea, es un espacio de longitud, o yo no sé cómo, Sí. yo no sé cómo se llama, espacio de longitud, ¿no? Pero o sea, tú tienes espacios donde defines esas distancias y sobre esos, como dice Efraín, pues defines la distancia de Gromov-Hausdorff, ¿no? Que son, bueno, son conjuntos de, perdón. Sí. No me voy a hacer. Bueno, voy a seguir y si quieres después ok. Entonces, yo mencioné algo de la dimensión, pero yo tengo espacios métricos, entonces, o sea, en variedades tiene sentido hablar de la dimensión de una variedad, porque tenemos cartas. Entonces, ¿qué tipo de dimensión estoy usando yo aquí? Si les dije que todo se vale para espacios métricos. Entonces, eso es lo que quiero decirles ahorita. ¿Qué tipo de dimensión estoy considerando? Bueno, pues en análisis hay algo, alguien definió algo que se llama medida de Hausdorff. Y de hecho, esta medida de Hausdorff la podemos definir para números, de hecho, números mayores que 1. Aquí pensemos solamente en números enteros. Entonces, lo que estamos haciendo, las propiedades importantes de la medida de Hausdorff son estas. Que en Rn nosotros conocemos la medida de Lebesgue. Entonces, esta medida de Hausdorff, que aquí la voy a denotar como Hn, va a ser la misma. Mucha gente dice que no es la misma, que aquí le tenemos que poner una constante, ¿ok? Pero yo voy a poner Hn igual a Fn, ¿okay? Porque no me interesa tanto, en este momento no me interesa tanto la medida, sino más bien este numerito n. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Bueno, y como les dije que los tengo definidos para muchos numeritos, dado un conjunto A, o dado un espacio métrico, entonces tenemos X y D, espacio métrico. Entonces, aquí yo puedo definir las medidas de Hausdorff correspondientes a todos los números n. ¿Qué es lo que pasa? Aquí voy a poner mi medida Hn de X y aquí voy a poner las n's. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí voy a tener un número llamado infinito, bueno, no es un número, pero pongamos infinito aquí, es importante porque lo que pasa es que para los primeros números, entonces para los primeros números, este Hn de X es infinito. Luego hay un número donde pasa algo, podría ser finito, podría ser infinito, pero después, a partir de este número, se hace cero. ¿Okay? Entonces, esta discontinuidad la llamamos la dimensión del espacio métrico. ¿Okay? Aquí.
entonces, ejemplos sencillos están dados por esto. ¿Ok? Lo que viene a continuación ahora es que voy a empezar a definir esas distancias. Ahora definimos las distancias. Bueno, generalmente empiezo con la distancia de Gromov-Hausdorff porque es más fácil de explicar, pero entonces nunca me da tiempo de definir la distancia intrínseca plana. Así que voy a empezar con esa. Y la intrínseca plana es como más abstracta porque bueno, es más abstracta porque tenemos tres elementos y combinamos medidas con distancias. ¿Okay? Entonces, distancia IF. Para la distancia IF necesitamos tres cositas: X, D y T. ¿Qué significa X, D y T? Le voy a llamar espacio de corrientes inclinadas. Espacio de corrientes inclinadas. Y esto significa que X y D son un espacio métrico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puedo tener algo así. En R2. Eso es un espacio métrico con la métrica restricta de R2. ¿Okay? Entonces aquí, ahorita, como que las cosas se ven feas. Y luego T se le llama, y aquí cuenta mucho la dimensión. N, corriente integral. ¿Qué es una N corriente integral? Bueno, una N corriente integral lo que nos va a dar es AT, esto es como de definición, vamos a tener unos mapas integrales. Entonces esto se vuelve como más abstracto, pero hay que pensar en variedades para no hacernos tantas cosas. Entonces tengo una variedad de mañana. ¿Ok? Entonces una variedad de mañana es M y G. Usando esta G, yo puedo definir una distancia. Entonces, usando G, defino D. Y esta distancia tienes dos puntos y tienes muchas curvitas que unen a esos puntos. ¿Okay? Entonces toma el mínimo de las longitudes de esas curvas. Okay, entonces tengo esta D, entonces ya tengo un espacio métrico. Ahora necesito una corriente integral. Bueno, esta corriente integral la puedo pensar como una función que agarra n formas y que las integra. ¿Okay? Esa es mi definición. Y bueno, ahorita tal vez esta corriente se ve todavía un poquito abstracta, pero lo que sigue a continuación nos va a ayudar a saber qué es esto. Entonces, este par lo que determina es lo siguiente. Los phis is son funciones de Lipschitz. Pero como tiene dimensión n, aquí están definidas en A, que está en
va mi espacio X. ¿Ok? Todas están definidas en este RN. Y lo que hacen es lo siguiente, que si yo junto sus imágenes, esto va a estar contenido en X, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si a X le quito todas estas imágenes, la medida de Hausdorff debería de ser 0. Entonces, si volvemos a este ejemplo, aquí tengo cosas, les dije, la medida de Hausdorff coincide con la medida del bebé. ¿Okay? Entonces, aquí tengo cosas de dimensión 1, aquí de dimensión 0 y aquí de dimensión 2. Entonces, este no puede ser un espacio de corriente. Tengo que borrarle algo aquí. ¿Okay? Entonces, si queremos hacerlo de dimensión 1, le voy a borrar esto. Y entonces, esta recta la puedo cubrir con una función de Lipschitz, esta también, todas estas. Y pues estos puntos tienen medida 0. ¿Okay? Tienen 1 medida de Hausdorff, 0. Entonces los puedo dejar aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí con mis variedades riemannianas? Bueno, con variedades riemannianas, no tenía que escribirlo porque ya lo escribí el título. Estas PIs son cartas coordenadas. Podemos tomar cartas coordenadas que satisfagan este tipo de cosas. Bueno, seguimos. Esto todavía no termino. Ok. Bueno, aquí también vamos a definir, entonces les dije, esto nos lleva a unas cartas, especies de cartas coordenadas, y también define una medida. Entonces, esta es una medida en X bar. ¿Okay? Y en mis variedades riemannianas lo que va a hacer es esta T es solamente la medida de todo. ¿Okay? Entonces es como muy fácil. Tenemos esto, les hacemos así. Bueno, aquí tengo una representación para esta medida. Esta medida se ve de la siguiente forma. Tengo una función lambda, tengo una función zeta y luego tengo una medida de la misma dimensión con la que empecé. Esta teta me está uniendo todas estas tetas y las está poniendo todas juntas. ¿Okay? Y esta lambda tiene que ver con el espacio métrico, pero esta lambda siempre está acotada por arriba y por abajo y siempre es positiva. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros queremos calcular la medida de un conjunto usando esta medida y saber si es positiva o cero, nos interesa lo que está pasando con teta t. Bueno, que también con HL. Pero esta lambda no nos va a causar ningún problema para saber si la medida del conjunto es positivo o cero. O sea, ¿por qué la teta ahí tiene el mismo índice que la phi? ¿Por qué la teta qué? La teta ahí también está definida en ahí. Sí, y ya después puedes hacer el push forward como de la teta ahí. Y ponerle este valor, como por ejemplo, no sé, puedes pensar que tu teta ahí te da valor 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí. X barra es que es la cerradura. Sí, es la cerradura. Completación. Sí, es la cerradura. El teta ahí de El teta ahí. Sí, teta ahí va de ahí. También nos hay. O sea, nada más son como pesos. Sí, solo son los pesos que les estoy dando a cada uno de mis cartas. Es la forma que les estoy
ejemplo, aquí podría ser que que integrar aquí vale 5, que integrar aquí vale 1, y que integrar aquí vale 2. Entonces estoy integrando. Bueno, sigamos con esto. Entonces, tenemos esta medida y que sea una n corriente integral, nos da alguna cosa más. Y esta cosa más es que pasa lo siguiente, que x va a ser igual al conjunto de todos mis x en x barra, tal que el min aquí. Entonces, x es igual a todos los puntos en mi cerradura, tal que el min cuando r tiende a 0. Entonces, aquí tengo esta medida que está definida en x barra. Entonces, puedo tomar el volumen de esta bola y lo que voy a hacer es tomar este cociente. Entonces, vamos a ver qué significa esto con un ejemplo. ¿Okay? Con un ejemplo, supongamos que tengo un cuadradito aquí, ¿ok? Y estoy en R2. Omega es el volumen de la... Omega n es el volumen. de la bola, no sé qué, ¿no? Ajá. Volumen de radio 1 en Rn. Entonces, vamos a ver qué cosa nos dice esto. O sea, esto, digamos que estoy en R2 y que tengo L2. ¿Okay? Agarro un puntito de aquí y quiero calcular este límite. Y así como lo tomé, va a ser un límite. ¿Okay? Entonces tengo L2 de la bola. Entonces al principio podría empezar con una bola así súper grande, pero nada más estoy considerando este cuadradito, ¿okay? Entonces el volumen va a ser nada más el volumen del cuadradito, ¿okay? Pero como voy a tomar un min-inf, lo que me interesa es que la R sea pequeñita. Entonces no empiezo con una R tan grande, empiezo con algo así, ¿okay? Y lo voy a dividir entre omega 2 entre 2. Cuando R tiende a 0. Bueno, pues esto, como estoy en R2, esto es omega 2. Entonces lo que estoy diciendo es que como que todo esto está muy rellenito, todo esto se ve como de dimensión 2. ¿Okay? Otro ejemplo es este. Tengo un triángulo, también en R2, y tengo un punto aquí. ¿Okay? Entonces quiero calcular ese cociente, L2 de XR entre omega 2 R2. Entonces, una bola en este triangulito se va a ver así, solamente esta parte. ¿Okay? ¿Cómo calculamos el área de esta partecita? ¿Se acuerdan? Bueno, esto tiene que ver con un ángulo, ¿no? Digamos que esto es ángulo θ. Entonces, si me acuerdo bien, esto tiene que ser como θ r cuadrado. Tal vez tengo que dividir entre 2. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si dividimos entre 2,
y omega 2 R cuadrada. Entonces esto se cancela y tengo teta dividido entre 2 omega 2. Entonces, ya vimos, esto es como más pequeñito que 1. Y lo que nos está diciendo es que en este punto tenemos menos cosas que se parecen a R2. ¿Okay? Como que aquí nos está faltando un pedacito. Entonces es por eso que esta medida nos está detectando si algo se está haciendo pequeñito o no. Bueno, ya conocemos los espacios. Volvamos a este ejemplo. En este ejemplo, ahora tengo que quitar los puntos, porque los puntos no satisfacen esto si yo quiero que mi corriente tenga dimensión 1. ¿Okay? Entonces, así se ven mis espacios métricos en los que puedo definir una corriente integral. O sea, en esos que pusiste X era igual a X0. Sí. Sí. Completación. Ahora sí, definimos la distancia. Y aquí les prometo que va a haber un dibujito más siguiente. Entonces, la distancia es la siguiente. Les dije que había dos tipos. Primero la plana y después llegó la intrínseca plana. ¿Ok? Entonces, en la plana, pensémoslo, nada va a ser R2. Y tengo dos conjuntitos A y B. De hecho, la gente primero pensó en variedades. ¿Ok? Y estos A y B tienen que ser de dimensión al menos una menor que esta. Entonces mi dibujito va a estar así. Y este va a ser A. Y este va a ser B. Y les dije, mis espacios de corrientes tienen una orientación. Bueno, les vamos a dar esta orientación y esta orientación. Y tienen una medida. Entonces aquí es como la medida de Hausdorff o la medida L1 y aquí la medida L1. O sea, solamente es la distancia de la curvita y la distancia de esta curvita, para no hacer seguras. ¿Ok? Entonces, distancia entre A y B. Voy a tomar un mínimo de cosas. ¿Y qué cosas voy a tomar? Pues lo que voy a hacer es, voy a unir A con B. ¿Y cómo lo voy a unir? Bueno, hagámoslo así, por ejemplo. Y entonces aquí yo pienso que tengo algo de dimensión 2, que se llama, no sé, U. Entonces U tiene dimensión 2, una dimensión mayor a estos espacios, a A y B. Y luego le puse aquí esto que se llama B. Entonces B consta de esta parte y de esta parte, es la fronterita. ¿Okay? Entonces la distancia plana entre A y B va a ser el área de U, más la longitud de B. Y recuerden que estamos haciendo un mínimo, entonces aquí puedo tomar muchos espacios diferentes. ¿Okay? Muy bien, y entonces ahora la distancia intrínseca plana, vamos a tener X, Y, espacios métricos. A ver, primero, noten que aquí tengo las cosas en un mismo R2, ¿ok? Entonces, si yo tengo dos variedades, las variedades no están en el mismo RN. Hay un teorema que dice, las puedes encajar, ¿ok? Las encajo y ya están en un RN grandote. Pero si las
encajo, la pregunta es, ¿se conserva esta medida? O bueno, ¿se conserva el volumen o no se conserva? Entonces aquí podría tener un problema y entonces no podría usar esta definición. Por eso tengo que hacer lo siguiente. ¿Sí? Tengo dos espacios, no están en el mismo lugar, y defino DF como el ínfimo, y ahora sí los encajo, pero este encaje tiene que ser no solamente a un RN, sino a todos los posibles espacios métricos en los que los puedo encajar, y además no va a ser un difeomorfismo, va a ser un encaje isométrico. ¿Ok? Entonces vamos a escribir DZF X, sí, y luego Z espacio métrico completo. Aquí les dije cómo hacerlo en R2, pero como yo les dije que con mis definiciones tengo medidas, aquí puedo cambiar esta área, esta longitud, usando este tipo de medidas. ¿Okay? Entonces, y bueno, esa es la distancia. Pero entonces influye la métrica cuando estás hablando de esa área y esa longitud. Influye la métrica. Influye porque tú estás ahí en un espacio de Sí, una métrica. sí, sí. Entonces, si tú cambias la métrica, puedes cambiar eso también. Entonces, sí. influye, está Sí. determinado de cierta manera. ¿Cuánto tiempo tengo? Como 20. El que quieras, 15 minutos. Ah, No sé qué no ok. pasa. Bueno, ya vamos a empezar como a dar teoremas, ¿ok? Entonces el teorema es el siguiente. Teorema, pues yo tengo una distancia, quiero saber cuándo los espacios métricos convergen, ¿ok? Y piénsenlo esto como Jaime Borel de RL, que te dice que tienes una asociación y la asociación, ¿ok? Bueno, entonces, sea XY de TI, espacios de corriente. Espacios integrales, misma definición. Tal es que se satisface lo siguiente. Voy a poner aquí la masa total, o mejor decir, T de X está acotada por algún número B. Y el diámetro de los XY está acotado por un número B. Aquí me faltó explicarles algo. A este operador T le puedo asociar un operador frontera. Entonces, en las variedades, si tengo una variedad riemanniana con frontera, esto solamente va a ser el volumen en la frontera, y entonces aquí voy a tener la frontera del espacio. ¿Okay? Entonces, si esto pasa, existe una subsucesión y F convergente. Entonces este teorema facilísimo. Ustedes nada más calculan diámetro y calculan esto que es como una especie de volumen y ven si está acotado o no. Es súper fácil. Bueno, si pueden calcular esto, es súper fácil decidir si algo converge o no converge. Bueno, y ahora sí, la parte más fácil de explicar es la distancia de Gromov-Haber.
igual aquí voy a tener un espacio métrico y vamos a considerar subconjuntos de. Entonces, distancia de caudos y vamos a poner el espacio métrico X aquí. Bueno, no tenemos que hacer eso. Entre A y B. Y esto va a ser también un ínfimo, así como en el otro caso. Pero acuérdense que en el otro caso nos importa mucho el volumen. ¿Okay? En este caso nos importan mucho las distancias. Entonces va a ser un ínfimo de unos numerajos positivos, tales que pasa lo siguiente. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo A y le pongo una vesical tubular de radio epsilon. Entonces crece. Es como se ve muy parecida, pero crece. Y hago lo mismo con B. Y esta tiene que contener a este y este tiene que contener a este. Entonces vamos a dibujar un ejemplo. Entonces esto es R3. Y en R3 supongamos que tenemos una línea acá. Para hacer cosas parecidas. Y otra línea acá. Entonces tengo que tomar un epsilon suficientemente grande como para que este punto esté contenido. Entonces tomemos un epsilon así grandote. Entonces la vecindad tubular de esta línea se va a ver así como. Como esto está. Entonces ya esta vecindad tubular contiene a esta línea. Y luego hacemos lo mismo con esta línea. Entonces se va a ver más o menos así. Y ya esta vecindad tubular contiene a esta. Y tenemos que tomar al número más pequeñito. Entonces esto es una distancia para conjuntos cerrados. Ok, X vamos a ponerlo como. Y ahora sí, sigue la distancia GH. En GH tenemos X y Y, espacios métricos. Y la definición se ve casi igualita que la otra, pero en vez de poner GH voy a poner una F. ¿Okay? Entonces X, Y, pongo una H y aquí unas funciones que van a poner a los dos espacios métricos en un solo lugar. Ay, perdón, me falta aquí. Tengo que tomar la cosa más pequeña. Y entonces aquí son un espacio métrico. Espacio métrico. Y estas son encajes. Entonces, bueno, volvamos a los ejemplos que les di, ¿ok? En los ejemplos que les di, yo les dije, si tengo un cuadradito primero y después, este es X1, y después lo empiezo a llenar, entonces digamos que lo llevo así, y luego estos tienen muchos puntos, y estos puntos se vuelven densos, pues ustedes van a ver que estas vecindades tubulares, o sea, van a cubrir todo el cuadradito, y por eso esto convierte al cuadradito relleno, porque voy a poder tapar los huequitos con epsilones pequeños, con cada vez. Y ahora, si vemos este ejemplo de los toros, T1, T2, y este T2 es cada vez más delgadito.
podemos pensar estos toros encajados en R3. Y si este es cada vez más delgadito, piensen que este es S1, entonces voy a tener como un S1 en medio y luego un toro así como cubiertas, como si fuese un hojaldre. Entonces, bueno, una foliación. Entonces, todas estas foliaciones, pues la distancia se va haciendo pequeña, o sea que mis vecindades tubulares sí están cubriéndose, ¿ok? Entonces, eso es. Pero si pensamos en la distancia intrínseca plana, aquí la medida, tengo medida 2, y aquí, ¡pum!, la medida 2 se hace medida 1. Entonces, pongamos GH, y F, con IF, ¡pum!, desaparece. Entonces a esto le ponemos un 0. Y era lo que estaba pasando con las maracas. El manguito, ¡pum!, desapareció. Bueno, ya para terminar, les voy a decir los teoremas que resuelven nuestro problema de cuando GH es igual a I. ¿Ok? Pero bueno, hagamos calentamiento, porque les dije cuando algo converge IF. Entonces ahora algo converge GH. Y lo voy a hacer mucho más fácil. Entonces esto es para variedades divergentes. Entonces sean M dimensión N, variedades. ¿Sabes qué? El diámetro es menor o igual que cierto número. ¿Okay? Entonces, al menos esta condición, si quiero que mis dos sucesiones converjan GH e IF y que después coincidan, al menos esta condición se las tengo que pedir a los dos, las tengo que checar. ¿Okay? Luego, quiero que Ricci de mis variedades sea mayor o igual, y esto es una condición de curvatura, ¿okay? Y quiero que lo mismo que buscar, no, ya lo puse yo. Entonces solo tengo esto, entonces existe una sucesión de H convergente. Ok, se ve fácil. Regresemos de nuevo a este ejemplo. Supongo que mis toros son planos. Si mis toritos son planos, el diámetro de mis toritos planos va a estar agotado y mi curvatura de Ricci también va a satisfacer esto. ¿Ok? Entonces, sí existe una sucesión que converge, muy bonito, pero está convergiendo a algo de dimensión 1. Entonces, si yo quiero que GH sea igual a IF, tengo que poner una condición extra. ¿Ok? Y este es el siguiente teorema. Acá es una cosa es positiva, una constante positiva, sí. O cualquier así. Sí, cualquier constante positiva. Entonces, teorema. El teorema estrella, el teorema que nos resuelve el problema de las variables. Esto fue probado por este es un señor alemán y ella es una señora de Estados Unidos y tenía de doctorado. ¿Okay? Y entonces el teorema dice lo siguiente y empieza más o menos así. Bueno, igual que el teorema anterior. Tengo variedades mañana. ¿Sí? El diámetro también lo estamos aceptando. O sea, sí, primero queremos que la sucesión converja GH. Entonces voy a casi copiar
estas ¿qué? Condiciones. Ahora, lo que ellos hicieron, este teorema lo probaron hace, no sé, 6, 7 años. Entonces, cuando ellos lo probaron, solo pudieron demostrarlo para Ricci mayor o igual que 0. ¿Okay? Y hace poquitito, hace como 5 meses, un amigo mío lo demostró para esta condición. ¿Okay? Entonces, si les interesa, pueden buscar. Entonces, si añaden eso, lo probó alguien llamado ¿Okay? Y ahora, pues, esto no es suficiente para que H igual a IF. Entonces pongamos vol de nuestras variedades mayor que 1, mayor o igual que B, y B tiene que ser positiva. ¿Okay? Entonces aquí estamos diciendo que las cosas ya no desaparecen, al menos en un punto. Y usando que ya no desaparecen en al menos un punto, podemos probar que no desaparecen en toda la variedad. ¿Okay? Entonces, existe una sustitución que converge que H e IF al mismo tiempo. ¿Preguntas? Oye, una pregunta. En el ejemplo del toro, esa condición de Ricci, ¿qué sería? Quiero mis toros planos. Si quiero mis toros planos, entonces quiero que esto sea igual a 0. Cero, todo claro. Sí, Sí. sí, aquí la de Ricci. ¿Y la K quién era? Perdón, ya se me fue. Bueno, ¿Quién era la K? ¿Cuál K? sí, o sea, ahí de acá. Esta K es solamente un número real. O sea, solamente quiero que esto sea mayor que algo. ¿Qué está pasando? K con K en verde. A mí en evolución no me importaba. ¿Qué cosa? Es una K. Sí, con una K, no importa. Pero la misma para todos. Pero entonces no queda ahí ya que la Ricci debe de ser positiva. O sea, es que como que mi duda es que los toros si son planos ya no cumplen eso, pero no sé. No, estoy pensando que los toros tienen Ricci 0. Quizás mi dibujo, porque dije, están así, están adentro de tal, pero considera toros planos. Una observación nada más sobre eso. Entonces, si tú tomas la variedad esta riemanniana, ¿no? Hasta que tienes en el teorema que propusiste con Miguel. Entonces tú puedes tomar la variedad, entonces, primero topológica y pues darle muchas métricas. Sí. Entonces las condiciones ahí están puestas. Cualquiera que te genere eso va a haber esta coincidencia con las convergencias. Sí. Entonces sí depende, pero pues ahí está, lo que estás diciendo es cómo depende, ¿no? A lo que yo te pregunté al principio, ¿no? Sí. Con eso ya estás respondiendo, ¿no? Exactamente. O sea, la misma variedad topológica, diversas métricas, no importa cuál sea, siempre y cuando se conserven estas tres condiciones, sobre volumen, curvatura de Ricci y el diámetro, entonces va a tener ese mismo tipo de convergencias. Sí. Si no se cumplen esas, no la tienes. Es el ejemplo de las maracas que pusiste, ¿no? Supongo los dibujos estos iniciales, ¿no? Te aparecía manquito y luego ya algo así, supongo. Sí. Bueno, en lo del manguito, si concibe, bueno, es que uno tiene que pensar qué métrica le está poniendo a las maracas, ¿no? Exacto. Porque pues si uno las ve va a decir, no, pues el volumen siempre es como positivo y el diámetro también, pero entonces que Ricci. Entonces la Ricci la métrica que le estoy poniendo está haciendo que esta Ricci no esté acotada así como yo quiero, y que eso podría causarte problemas por lo que estoy diciendo aquí,
pero no piensa que es una sucesión de todos los planos. No, sí, lo que Porque pasa es que... si no, el dibujo... O sea, pero la K puede ser negativa. O sea, el problema aquí sí, es acá puede ser negativa. que cuando la curvatura de Ricci se vuelve así muy negativa, supongo que hay problema entonces, ¿no? En la sucesión. No. O O sea, sea, mientras tengas esta cosa, todo va a estar bien. Ah, no sí, importa sí. si sea negativa, no. Ajá, pero, o sea, cuando no tienes esa cota es cuando en tu conjunto Sí. de bichos, Sí, cuando se van... entonces pensemos en las maracas. Entonces, en las maracas, como que en esta parte, la curvatura toda es así positiva, toda bonita. Aquí también, en estos puntos, la curvatura es toda positiva, porque, pues, no sé, se va enrollando, se parece a ese 2, ¿no? Aquí en estas partes también, pero está pasando que aquí estoy obteniendo mucha curvatura negativa. Entonces, por eso está fallando mi teorema. o sea, No es mi teorema, es el teorema. o sea que de ahí sale lo no acotado de la curvatura hacia lo ya, negativo. sí, de estas esquinitas, esas son las. Y entonces siempre que se reduce la dimensión así, hay como... pH no es nega- igual a aire. pero en términos de curvatura es que por ahí hubo algo de la curvatura negativa, explotó así como ese ejemplito. Sí, para variedades creo que. No, es que. No sé. Sí, pero en muchos ejemplos sí pasa esto. Ahora, Pues bueno, truenar todas esas condiciones. Sí. O sea, puede tronar. Sí, porque cuando tienes mucha curvatura también podrías tener mucho volumen. Entonces, eso también es un problema. O sea, si converge IF, siempre converge GH, ¿no? ¿Verdad? Si converge GH, No, si entonces. converge IF. No, por ejemplo, el ejemplo. A ver. Es IF no implica. No sé si sí GH. Y el ejemplo es tomamos así como las maracas, pero les vamos agregando cositos. Sí, y entonces si le voy agregando muchos, esto no va a ser compacto, entonces no va a converger. Pero, entonces GH no converge, pero IF sí converge. Bueno, piensen que esto se hace cada vez más delgaditos para que converja a esta cosa. Entonces, sí, más delgaditos y más delgaditos y más. Pues muy bien, agradecemos a Raquel por su participación. Y pues si tienen preguntas, las hacen por correo, yo creo, porque también ella se va a Van a la siguiente charla. A la siguiente plática. Ella se va a-